Hay personas que no deberían caminar contigo, aunque se digan amigos. Hay rostros que sonríen, pero sus ojos esconden veneno. ¿Alguna vez has sentido que alguien te roba la paz sin decir una palabra? No es casualidad. Jung lo sabía. Y tú también lo sabes, en lo más profundo. Hoy entenderás por qué ciertas presencias apagan tu luz. Y más aún, aprenderás a protegerte de ellas sin perder tu esencia. ¿Estás dispuesto a mirar con honestidad a tu alrededor y dentro de ti? Comenta, me protejo. Si tú también estás listo para liberar tu espacio y cuidar tu energía. El peligro de lo no resuelto. Carl Jung no hablaba de enemigos, hablaba de reflejos. Para él, lo que más nos molesta de los demás suele ser un espejo de lo que aún no hemos trabajado dentro de nosotros. Eso que nos irrita, nos incomoda o nos hiere del otro, muchas veces señala algo que nos cuesta aceptar o reconocer en nuestra propia historia. Es lo que él llamó proyección. La tendencia inconsciente a expulsar hacia afuera lo que no hemos integrado en nuestro interior. Por eso, cuando algo externo te afecta con fuerza, en lugar de reaccionar de inmediato, Jung sugería hacer una pausa y observar. ¿Por qué esto me toca tanto? ¿Qué parte de mí está reaccionando? Pero no todo en la relación con los demás se trata de nuestros reflejos internos. Jung también advertía que hay personas que viven dominadas por sus propias sombras, es decir, por esa parte inconsciente que contiene emociones reprimidas, traumas no resueltos, deseos negados y patrones aprendidos desde el dolor. Cuando una persona no ha hecho el trabajo de mirar hacia adentro y reconocer sus heridas, muchas veces empieza a actuar desde ese lugar oscuro sin siquiera saberlo. Y es ahí donde puede convertirse en una presencia tóxica o incluso destructiva para quienes la rodean. La sombra, para Jung, no es algo malo en sí misma. Es parte de todos nosotros. Lo peligroso no es tener sombra, sino ignorarla. Cuando alguien no es consciente de sus reacciones, de sus manipulaciones, de su necesidad de control, de su resentimiento o de su constante necesidad de validación, entonces esas dinámicas empiezan a filtrarse en sus vínculos y a generar daño. No porque esa persona sea mala, sino porque está rota en partes que no ha querido mirar. Y tú no estás obligado a convertirte en la contención de alguien que se niega a sanar. Por eso Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. La madurez emocional no se trata de aguantar todo en nombre del amor, la empatía o la compasión. Se trata de reconocer cuando alguien no está listo para hacerse cargo de sí mismo y cuando tú debes tomar distancia para proteger tu propio equilibrio. En este video, vamos a explorar 6 tipos de personas que, según la psicología profunda de Jung, es mejor evitar o, al menos, aprender a ponerles límites muy claros. No desde el juicio, porque todos tenemos nuestras sombras, sino desde la responsabilidad de no permitir que lo no resuelto de otro contamine tu proceso. No desde el rechazo, sino desde la conciencia de que no puedes avanzar si constantemente estás apagando incendios emocionales que no te pertenecen. Los 6 perfiles que drenan tu alma. 1. El proyector de sombras. Este perfil es más común de lo que imaginamos, y muchas veces lo tenemos cerca sin notarlo de inmediato. Se trata de esa persona que parece tener un radar especial para detectar fallos, defectos y errores, pero solo en los demás. Su discurso está lleno de críticas, ironías o comentarios aparentemente objetivos que en realidad están cargados de juicio. Pero lo más revelador es que, detrás de ese hábito de señalar,
Hay una ceguera profunda hacia su propio mundo interior. No hay introspección, no hay autocrítica, solo una constante búsqueda de culpables externos que le permitan evadir su propio caos emocional. Jung fue claro al respecto. Proyectamos sobre los demás aquello que no queremos ver en nosotros mismos. Así, si tú brillas con seguridad, el proyector de sombras lo interpretará como soberbia. Si tomas decisiones firmes, dirá que eres insensible. Si muestras amor propio, te tachará de egocéntrico. Pero nada de eso habla realmente de ti. Es simplemente su propia sombra hablando. Lo trágico de este patrón es que muchas personas a su alrededor terminan dudando de sí mismas. Se retraen, se callan, se minimizan para no provocar ese juicio constante. Pero la raíz del conflicto nunca estuvo en ellas, sino en la incapacidad del otro para verse con honestidad. Porque cuando no asumimos nuestra oscuridad, inevitablemente se la colgamos a alguien más. El proyector de sombras vive una guerra interna y la traslada afuera como si el mundo fuera responsable de su insatisfacción. ¿Y tú qué puedes hacer? Tener compasión, sí, porque esa actitud nace del dolor, pero también tener claridad. No estás aquí para cargar con los reflejos distorsionados de otro. No tienes por qué absorber sus frustraciones ni justificar tu luz para que el otro no se incomode. Puedes poner un límite sin resentimiento. Puedes alejarte sin odio. Porque a veces el acto más amoroso para ti y para el otro es simplemente no permitir que su sombra opaque tu camino. 2. El manipulador emocional. Este tipo de persona no necesita gritar ni imponer fuerza para controlar. Lo hace desde las sombras de la psique, desde la culpa y la distorsión emocional. El manipulador emocional puede parecer encantador, incluso amable en la superficie. Dice cosas como: me preocupo por ti, solo quiero lo mejor para nosotros. O quizás no lo ves ahora, pero lo hago por tu bien. Sin embargo, detrás de esas palabras hay un patrón oculto. Hacerte dudar de ti mismo. Te lleva a preguntarte si realmente fuiste tú quien falló, si exageraste, si estás viendo fantasmas donde no los hay. Este juego sutil no es accidental. Es una estrategia inconsciente que surge de la desconexión con su verdadero ser. Jung afirmaba que donde no hay autenticidad, aparece la enfermedad psicológica. Y en este caso, el manipulador ha perdido tanto contacto con su propia verdad que solo puede relacionarse desde roles: el salvador, la víctima, el necesitado. Ha olvidado cómo amar sin condiciones y por eso busca controlar bajo la apariencia de afecto. Si alguna vez has sentido que debes justificar cada emoción, cada límite, cada deseo frente a alguien, si has sentido que cuanto más explicas, menos te entienden, probablemente estés frente a un manipulador emocional. Y salir de esa dinámica no es fácil, porque la trampa más peligrosa que construyen es hacerte sentir que sin ellos estás solo o que eres malo por defenderte. Pero aquí es donde entra tu poder. La mejor defensa no es pelear ni convencer, es recuperar tu claridad. Es confiar en tu intuición cuando te dice que algo no está bien, aunque no puedas explicarlo con palabras. Es dejar de justificar lo que sientes. Es recordar que el amor verdadero no pone en duda tu percepción ni usa la culpa como lazo. Establecer límites no es falta de amor, es una forma madura de protegerlo, porque quien realmente te quiere no necesita confundirte para quedarse. Y quien te ama de verdad te respeta incluso cuando no obtiene lo que quiere de ti. 3. El vacío que se adhiere.
Este perfil es especialmente difícil de identificar, porque en un principio puede parecer que te están brindando compañía, apoyo, incluso amor. Pero lo que ocurre bajo la superficie es algo mucho más profundo y complejo. Esta persona vive una desconexión interna tan grande que no sabe cómo llenar su propio vacío. En lugar de buscar ese equilibrio dentro de sí misma, se aferra a los demás, a ti en particular, como si fueras el único salvavidas posible para su tormenta emocional. Te busca constantemente. Te envuelve con una intensidad que puede ser abrumadora. Te hace sentir que eres esencial, que eres su única fuente de energía o de consuelo. Sin embargo, cuando la situación de esta persona mejora, cuando encuentra un nuevo propósito o se estabiliza, desaparece con la misma rapidez con la que llegó. Lo más desconcertante de este perfil es que no siempre se hace desde un lugar consciente de egoísmo o manipulación. En muchos casos, es simplemente la manifestación de un vacío interno profundo que no sabe cómo gestionar. Se trata de alguien que no ha aprendido a estar solo, a llenar su vida de manera saludable y autónoma, y que se aferra a otros para sentir que existen. El problema, sin embargo, es que, cuando estás rodeado de este tipo de personas, acabas sintiéndote drenado emocionalmente, como si estuvieras cargando con una responsabilidad que no te corresponde, la de reparar un vacío que no puedes llenar. Jung hablaba de la importancia de encontrar un equilibrio interno, de aprender a estar consigo mismo antes de esperar que otros llenen ese espacio. Y es aquí donde muchos caen en la trampa de sentirse responsables de los demás, de creer que pueden sanar las heridas ajenas sin cuidar primero las propias. Pero la realidad es que no puedes llenar el pozo emocional de otra persona si tú mismo te encuentras seco. Este tipo de relación no solo es insostenible, sino que puede ser muy destructiva si no se establece una conciencia clara de tus propios límites y necesidades. El primer paso es reconocer esta dinámica. No es tu obligación cargar con el vacío de otra persona, por más que lo intentes hacer desde el amor o la compasión. Aprender a decir no, a poner distancia emocional, a soltar sin culpa, no es ser frío o insensible. Es un acto de autocuidado profundo. Tú no eres el salvador de nadie, y el único ser que puedes salvar, cuidar y sanar en primer lugar, eres tú mismo. El proceso de sanar el vacío ajeno debe pasar por la conciencia de que la responsabilidad emocional de cada uno pertenece a uno mismo. Es crucial cuidar tu propio bienestar para no terminar siendo consumido por el vacío de otro. 4. El juez moralista. El juez moralista es una figura que se puede disfrazar de muchas maneras. A menudo no es necesario alzar la voz ni imponer un juicio rudo o violento. Su poder radica en la sutileza de sus comentarios y actitudes. Este tipo de persona siempre tiene algo que decir sobre tu forma de vida, tus elecciones, tu manera de comportarte, incluso lo que consideras correcto o incorrecto. Lo hace bajo el pretexto de dar consejos, guiar o ayudar, pero lo que en realidad está haciendo es imponerte un conjunto rígido de normas que jamás aplica a su propia vida. Cada uno de sus juicios parece disfrazado de sabiduría, de una búsqueda del bien común, pero cuando observas de cerca, te das cuenta de que detrás de esa fachada se esconde una necesidad de control y superioridad. Jung lo explicaba con claridad. Muchas personas recurren a un marco moral riguroso no porque verdaderamente busquen el bien, sino como una defensa ante su propio caos interior. Juzgar a los demás les da la ilusión de orden, de control sobre algo en sus vidas. Cuando alguien siente inseguridad, la respuesta natural es intentar controlar lo que puede. Y en muchos casos,
El control se disfraza de moralidad. Los jueces moralistas son maestros en construir un sistema de reglas que les permite sentirse superiores, pero la mayoría de las veces lo que realmente están evitando es confrontar su propio desorden interno, sus propios temores y vulnerabilidades. Pero el problema de seguir el juicio constante de estos moralistas es que nos empujan a vivir en una constante búsqueda de aprobación, a temer el fallo, a sentir que nuestras decisiones nunca serán lo suficientemente buenas. Mientras tratemos de complacer a este tipo de personas, viviremos bajo la constante presión de ser perfectos según su medida. Y eso es una carga emocional insostenible. La clave para liberarse de esta influencia es recordar algo fundamental. Tu vida no es un juicio. No es un tribunal en el que debas demostrar nada a nadie. El camino de cada uno es único, y no necesitas la aprobación de quienes no caminan tus mismos pasos. Tu conciencia, esa voz interna que siempre te habla desde lo más profundo de tu ser, es la única brújula que realmente necesitas seguir. La moral de otros puede ser útil, pero nunca debe convertirse en una camisa de fuerza que te impida ser tú mismo. La verdadera libertad está en la capacidad de decir no a las voces externas que buscan gobernar tu vida. En vez de arrodillarte ante quienes te critican sin conocer tu historia, elige caminar con autenticidad, con la certeza de que, aunque el juicio ajeno pueda doler, tu propia conciencia es la única que realmente sabe el camino que has elegido. 5. El adicto al drama. El adicto al drama es una figura particularmente absorbente, cuya presencia parece estar marcada por una constante necesidad de caos. Esta persona no sabe estar en paz, y cuando todo a su alrededor parece estar tranquilo, siente una incomodidad profunda que la empuja a crear una crisis. Puede empezar con pequeñas situaciones, como malinterpretaciones menores o conflictos triviales, pero pronto se convierte en un torbellino de emociones intensas y situaciones exageradas. En estos individuos, el drama se convierte en su zona de confort, y la calma les resulta algo extraño, casi amenazante. Si no hay conflictos reales, inventan alguno, porque la paz les inquieta. Jung hablaba de cómo nuestro inconsciente está lleno de patrones repetitivos que nos arrastran a situaciones sin que seamos completamente conscientes de ello. En el caso del adicto al drama, el ciclo del caos se vuelve casi automático. Este comportamiento no necesariamente surge de maldad, sino como una forma de llenar un vacío emocional, de evitar enfrentarse con su propio ser. La mente necesita ruido, agitación, drama, porque no sabe cómo lidiar con la quietud, el silencio interior. Este patrón es tan profundo que puede estar profundamente arraigado en su psique, y salir de este ciclo no es algo fácil. El gran riesgo de involucrarse en este tipo de relaciones es que te arrastran lejos de tu centro, de tu paz. Lo que comienza como una intervención o apoyo bien intencionado puede rápidamente convertirse en una espiral emocional que te deja exhausto y sin dirección. Cada pequeño conflicto se magnifica y tú te ves atrapado en una lucha constante, perdida de vista de tus propios objetivos y bienestar. En estos casos, es esencial aprender a mantener la distancia emocional y no dejarse atrapar por la tormenta de otra persona. Decir no a involucrarse en cada drama no es egoísmo, es una forma de preservar tu propia energía y dirección. Jung enfatizaba que la madurez consiste en la capacidad de reconocer lo que está fuera de tu control y de tu responsabilidad. No todas las batallas son tuyas. No todos los conflictos son tuyos para resolver. Y a veces,
Elegir tu paz y no entrar en la dinámica del drama es una de las decisiones más sabias que puedes tomar. La madurez emocional y espiritual no siempre se ve desde afuera. Puede parecer frialdad o distanciamiento, pero en realidad es una forma profunda de autocuidado y autenticidad, porque no todas las tormentas requieren tu intervención y no todos los gritos de auxilio son llamados a tu rescate. A veces, el mejor favor que puedes hacer es no engancharte en la confusión ni la tormenta ajena. 6. El narcisista espiritual. Este tipo de persona puede ser uno de los más difíciles de identificar porque, a primera vista, parece estar en el camino de la iluminación espiritual. Habla con una fluidez impresionante sobre conceptos como vibraciones, sanación, conciencia expandida, y siempre hace alarde de su conexión con lo divino. Se presenta como alguien que ha trascendido el ego y busca el bienestar de todos. Sin embargo, detrás de esa fachada de espiritualidad elevada, sigue presente el ego, solo que camuflado bajo un manto de sabiduría superior. Lo que el narcisista espiritual realmente busca no es iluminar a los demás, ni compartir su conocimiento de manera desinteresada, sino recibir admiración, validación y sentirse especial. Jung advertía que cuando no se integra correctamente, la espiritualidad puede convertirse en una nueva forma de ego. El ego espiritual es una trampa sutil, pero poderosa. En lugar de llevarte hacia la humildad y la autenticidad, te empuja hacia una jerarquía invisible, donde algunos se consideran más evolucionados que otros. Este tipo de persona puede comenzar a corregirte, darte consejos desde una posición de superioridad y hasta hacerte sentir como si no estuvieras a su nivel, si no sigues su camino o su visión. Si no lo reconoces como un guía espiritual, te descarta o incluso te critica, señalando tu baja vibración o tu falta de conciencia. Este tipo de narcisismo disfrazado de espiritualidad puede ser aún más dañino que otras formas de ego, porque se presenta como una verdad absoluta, una autoridad espiritual que no permite cuestionamiento. El verdadero maestro espiritual, según Jung, no necesita demostrar su sabiduría. La verdadera espiritualidad es humilde y no necesita validación externa. La espiritualidad genuina busca la conexión y la expansión de la conciencia, no la construcción de un ego inflado. El sabio no se erige como un líder indiscutido. Más bien, comparte con generosidad y amor, respetando el proceso de cada uno y reconociendo que todos estamos en diferentes etapas de evolución. La clave aquí es discernir. Cuando una persona que se presenta como un guía espiritual siembra juicio, divide y excluye, está mostrando las características del ego disfrazado de luz. No confundas las palabras bonitas o el lenguaje elevado con autenticidad. La verdadera espiritualidad no busca imponer, sino ofrecer un espacio de crecimiento y transformación sin expectativas ni críticas. Es fundamental no entregar tu poder a quienes se presentan como iluminados, pero no pueden respetar tu camino ni tu propia luz. La humildad debe ser el principio rector de cualquier camino espiritual genuino, y si detectas que la espiritualidad de alguien está llena de juicio y manipulación, es una señal clara de que se trata de un ego disfrazado. El narcisismo espiritual es una forma de manipulación que se camufla bajo una capa de sabiduría, pero que al final solo busca alimentar el ego de quien lo practica. Es importante ser consciente de esto para protegerte y no caer en su trampa.
Y también recordar que el camino espiritual verdadero es una senda de crecimiento personal que fomenta la unidad, el amor y la autenticidad. Y entonces llega ese momento incómodo pero inevitable. Te das cuenta de que alguien cercano, tal vez alguien que quieres, encaja en uno de estos perfiles. No es una idea agradable. A veces duele más que cualquier confrontación externa. Porque no se trata de un enemigo, sino de alguien con quien compartiste historias, vínculos, afectos. ¿Qué se hace con eso? Lo primero es entender que no tienes que luchar. No necesitas pelear para defender tu luz. Tampoco necesitas convertirte en salvador de nadie, y mucho menos alimentar odio en tu corazón. Lo que necesitas es algo mucho más simple, pero también más valiente. Despertar, ver sin filtros, reconocer sin justificar, tomar conciencia, no desde el miedo ni desde el enojo, sino desde la responsabilidad interior. Porque una vez que ves, ya no puedes desver. Y ver con claridad te da poder, el poder de elegir. A veces esa elección será alejarte sin escándalos, simplemente porque tu paz vale más. Otras veces será poner límites claros, sin necesidad de explicaciones eternas. Y en muchos casos, lo más difícil será aceptar que no puedes cambiar a nadie, que la transformación es una decisión personal y que mientras tú esperas que el otro cambie, postergas tu propia evolución. Jung lo expresó con brutal claridad. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. En otras palabras, si no despiertas, repetirás. Si no tomas conciencia, serás guiado por patrones ajenos, por heridas no sanadas, por dinámicas invisibles que arrastran generaciones. Y si no pones límites, tu vida terminará orbitando alrededor de los vacíos de otros. Por eso, proteger tu energía no es egoísmo, es inteligencia emocional. Es reconocer que no puedes sanar el mundo si te rompes por dentro, que no puedes acompañar a nadie si pierdes tu rumbo, que no estás aquí para cargar sombras ajenas, sino para iluminar las tuyas. Rodéate de personas que estén dispuestas a mirarse hacia adentro, personas que no le teman a la verdad, aunque duela, que valoren la coherencia, aunque cueste, que estén comprometidas con su evolución, aunque eso implique dejar atrás viejas versiones de sí mismos, porque en ese espacio, donde la vulnerabilidad se encuentra con la conciencia, nace algo poderoso, relaciones sanas, relaciones que no te drenan, sino que te expanden, no perfectas, pero sí honestas. Y eso, más que una protección externa, es una fortaleza interna. Porque cuando tú estás en paz contigo mismo, nadie puede manipularte con culpa. Nadie puede arrastrarte al drama. Nadie puede apagar tu luz, porque tú ya aprendiste a cuidarla desde adentro. No todos están preparados para despertar. Y está bien. Tú no puedes hacer el trabajo interno por nadie. Pero sí puedes proteger tu alma mientras haces el tuyo. Y ese es el verdadero acto de amor propio. Comenta, me protejo si tú también estás listo para caminar con luz, incluso si eso significa caminar solo por un tiempo. Y si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Quizá, sin saberlo, le estés mostrando la salida de una sombra. Recuerda, compartimos caminos que transforman para que existan mentes que despiertan. Nos vemos pronto.